Hola amiga, ¿cómo estás? Hi, friend. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí. Este, aquí la verdad, vamos a hablar hoy, bienvenidas a otro miércoles más de fracturas. Vamos a hablar de un tema, la verdad, que duele y es cuando la infidelidad termina en divorcio. Y si termina en divorcio, ¿no? Sí. ¿Qué piensas del tema, amiga? Pues es que, ¿sabes qué me pasa con el tema, amiga? Que cada vez que escucho una historia de infidelidad, me doy cuenta que jamás, de veras, jamás se trata solamente de la ausencia o de la ausencia del sexo de la pareja o de la presencia del sexo con la persona, ¿no? Con la amante o con la persona que es infiel. Y creo que durante muchos años justo pensamos que sí, que era una tragedia el hecho de que tu pareja o no, o que tú mismo pudieras haberte acostado con otra pareja. Pues mira, es que yo también pensaba que era una tragedia. Cuando era más joven sí pensaba que era una tragedia, ¿no? Claro que después de tantos años de haber escuchado sobre este tema y de ver parejas, me doy cuenta que el sexo es lo de menos, Sí, que no es lo más importante por lo que llegan los pacientes al consultorio hablando sobre la infidelidad. Llegan destruidas por todo lo que ha pasado alrededor, sobre todo por la mentira, ¿no? Que esto es así como tremendo, este secreto, ¿no? Esta cosa de a qué horas lo hizo, cómo lo hizo, esta doble vida que uno no entiende a qué horas pasó esto, ¿no? Y cuándo y en qué momento. Yo creo que llegan devastados, pero por esto mucho más que por el sexo en sí. sí, pero porque justo porque la sensación de que la persona, am, creo que es esta sensación de que la persona que conocías, el golpe es que ya no es, ni fue tal vez, quien creías que era. Exacto, exacto. O sea, yo creo que una cosa es descubrir que tu pareja tuvo una aventura y otra, descubrir que llevaba años con otra persona mientras estaba viviendo contigo. O sea, paralelamente, ¿cómo ocurrió? ¿En qué momento ocurrió esto, no? Sí, lo que pasa es que eso es justo lo que dices, que creo que es lo que más escalofríos da, ¿no? El haber vivido de alguna manera, ¿no? Esta mentira. Es un poco como cuando te enteras, ¿no? En tu relación de algo que era como muy impactante en la vida de la persona. Por ejemplo, ¿no? Alguna vez tuve un paciente que dijo que se acababa de enterar que era adoptado y como que, sí, esto como que deconstruye toda una imagen que tienes de ti mismo La y la historia que te historia. hiciste. Eso es lo que pasa igual con esto, con este Sí, matrimonio, ¿no? sí, sí, Yo creo que es muy fuerte, esto es es muy muy fuerte. fuerte. Es muy, O sí. sea, y nadie te está preparando para vivir, ¿cómo puedes entender, no? Que al mismo tiempo que estabas tú en una relación, que pensaste que llegaba todas las noches, que estaba contigo todo el tiempo, ¿no? Que pasaba contigo los fines de semana, empiezan a montones de preguntas, amiga, montones de preguntas. Y mira, creo que son, amiga, preguntas que son preguntas de múltiples estilos de preguntas y desde múltiples áreas de la psique, porque son preguntas de que quieres saber lo que pasó en la vida de esta persona con la otra persona. Son preguntas que tú te haces, ¿dónde estaba yo?
Son preguntas que, ¿no? Que inmediatamente, como si la respuesta a estas preguntas fueran lo que te hiciese entender lo que pasó, ¿no? En este desentendimiento y en este caos catastrófico, lo único que a lo que te puedes agarrar es el entendimiento. Quieres entender, pero quieres entender y tienes así como dónde, por qué, con quién, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Quién sabía? ¿Qué sentía? O sea, te empiezas a hacer un chorro de preguntas de en qué momento? ¿Cómo no me di cuenta? Y luego surge, no sé si luego, ¿no? Porque creo que una cosa es vivirlo y otra cosa es verlo como nosotros de repente lo vemos en la historia de las parejas o en las historias de los individuos que nos vienen a ver, porque es como paulatino, es una dinámica que yo sí la relaciono mucho con el duelo, ¿sí? Con los diferentes estadios del duelo. Ah, porque entonces hay una muerte interna que se da de justo lo que estamos diciendo de la persona que no conocías o creías conocer y no la conocías tanto. Y además quieres entender algo que es imposible de entender. Y entonces esta parte rumiante en la que caes, me parece que es la que más daño hace luego. Sí, ¿no? O sea, ¿qué te preguntas, friend? Yo ahorita me quedo pasmada nada más pensando esto de cómo alguien puede estar contigo y sentarse contigo y salir contigo y viajar y al mismo tiempo durante 5 años o 10 años, o yo tenía un paciente que tenía 10 años, o sea, a los 10 años de casado empezó su relación con su amante y seguía paralela. Ya había cumplido 30 años, llevaba 20 con la amante. ¿Sí? O sea, ¿cómo puedes llevar esta doble vida y al mismo tiempo, ¿no? Ocultarlo? Y tal vez seamos como mucho más capaces de llevar dobles vidas de lo que creemos, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Estás, pero también al mismo tiempo ocultas. Y creo que todo el tiempo ocultamos cosas, no todo lo comentas. Claro, aquí estás hablando de una vivencia que sí impacta terriblemente la vida de la otra persona, impacta la tuya, de la otra persona y de la familia. Y es muy grande, amiga, lo que ocultas, ¿no? O sea, la infidelidad no solamente rompe la confianza, también rompe la lógica. Hay algo como que, ¿no? De mi lógica que no me da para entender qué pasó, No, a qué esto es horas. interesantísimo, esto me gusta, rompe la lógica. Esto me encanta que lo digas de esa manera. Sí, porque necesitamos coherencia, nuestra mente Sí, necesita coherencia. sí. Necesitamos creer que entendemos a las personas que amamos, ¿no? Y de repente descubres que hay una parte de esa persona que desconocías completamente. ¿Y de dónde te entra esto, no? Pues, ¿cómo, cabrón? Si yo estaba desayunando contigo y en la noche llegaba según yo, después de terminar de trabajar, o sea, rompe con tu lógica. ¿Sabes lo que más escucho cuando alguna amiga me cuenta algo así, un paciente? ¿Qué? Lo peor, dicen, ¿no? Es que lo peor es que algo dentro de mí sí lo sabía. Eh, sí, sí. Sí, lo que pasa es que sí, pero no lo quieres creer. No, Lo se escucho escucha, mucho yo también. se escucha mucho. Y yo la verdad nunca sé qué contestar porque también creo que tiene que ver con, no es que sabías, es un poco como esto déjà vu, ¿no? Es que ya me pasó, no, no es que te pasó. Lo que pasa es que hay una serie de intuiciones en el ambiente con los que uno hace estas referencias,
¿no? Si estás en el coche y alguien se salta la luz roja, pues ya hay ya hay un pensamiento anticipatorio de que esa persona podría chocar. Y si choca, bueno, dices, uy, ya algo me decía que esto iba a pasar, pero ni siquiera es que hayas visto vamos, creo que todo el tiempo estamos como generando una serie de señales que vamos pegando. Y entonces a posteriori siempre es mucho más fácil decir, ¿sí? Sí, pues sí, lo Ahora más ya seguro sí, entendí, ahora ya entendí, ya entendí. ahora ya Pero aún entendí. así, nunca sé qué contestar, porque una parte de mí piensa que sí, sí había estas señales, pero por el otro lado, ¿no? Cuando descubres justo esa deslealtad, esa traición, empiezas a redescribir, a describir y a reescribir toda la historia, ¿no? De repente se vuelve una historia distinta a la que tenías en tu cabeza. Sí, sí, definitivamente. O sea, y todo te parece más sospechoso, ¿no? O sea, todo te parece más sospechoso. Empiezas a atar cabos, como dices, empiezas a reconstruir una historia, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que pues sí, sí había indicadores, pero, pero uno quiere creer, uno quiere confiar. Te das cuenta cómo es tan fuerte nuestro deseo de confiar en el otro y en Una el no necesidad. destruir lo que Ujú, tienes, ¿no? ujú. Sí, una necesidad de que el vínculo sea sólido. Pero ahora resulta que aquella llamada era sospechosa, aquella reunión era sospechosa, aquella salida era sospechosa, ¿no? O Así sea, es. ¿por qué? Porque de repente todo, como tú bien dices, todo fue incierto. Esto es lo cruel. Yo creo Eso que es. aquí aparece algo muy cruel, porque te da culpa, porque te da esta sensación de que te hicieron un daño. La traición hace mucho daño. Pero a ver, háblame un poco, ¿qué piensas cuando hablas de la culpa? ¿Qué Bueno, yo piensas? creo que la culpa de haber confiado en el otro. ¿Cómo Mm, fui? O sea, ¿en qué cabeza cabe que confiaba? ¿Cómo no me di cuenta? Te empiezas a sí, sentir tonto, amiga. sí, como si fuera una tontería confiar, ¿no? Sí, como si fuera tu culpa haber confiado en el otro. Sí, y no, no lo es. Es lo que haces cuando amas, cuando estás en una relación tienes que confiar. Yo siempre, y siempre les he dicho a mis pacientes cuando me dicen, es que no sé si creerle, yo siempre digo, pues es mejor creerle, porque, porque es mejor creerle cuando te dicen algo, ¿no? Pero aquí empiezas a desconfiar, ¿no? Y nadie entra a una relación pensando que te tienes que ser un detective. Imagínate. Pues sí, pero imagínate qué triste sería eso. O sea, y creo que de alguna manera, será que, vamos, quiero pensar que siempre está ahí en la cabeza. Siempre es una posibilidad que crees que pudiese hacerse realidad. O sea, yo La muchas veces infidelidad, pienso, sí, yo siempre pienso que cuando la gente viene y entonces habla, ¿no? Muchas mujeres luego vienen a terapia y entonces hablan de, ¿no? De que el amigo, el marido se fue a Las Vegas o a los toros o whatever, ¿no? Al match de, no sé qué match de Inglaterra. Y entonces es así como, no, pero en tenis. se portan tan mal sus amigos, ¿no? Y me ha contado. Y yo pienso, híjole. ¿Será que también de repente queremos mantenernos en en, como en esa ilusión? Pues sí, porque es muy doloroso, ¿no? Duele muchísimo, friend. La verdad, duele muchísimo. Y lo que hay es, sobre todo, es muchísimo enojo, mucho enojo. Y lo que pasa muchas veces yo sí creo que toda relación, uno de los ingredientes principales, justo porque está siempre ¿no? Este peligro, este riesgo que pudiera estar como
sí, en la mente, en esta parte de la mente, siempre está, entonces la relación necesita confianza para existir. Por eso cuando Sí, la confianza se rompe, la fractura es, me parece tan, súper, tan profunda, ¿no? y aparece algo de vergüenza, amiga, ¿no? Sobre todo y era tan obvio y todos sabían, ¿y quién se dio cuenta antes que yo? Ese es una parte de la vergüenza y la culpa de la que tú mencionas, ¿no? ¿No? La gente hablaba a mis espaldas, o sea, Mm. sabían lo que estaba pasando, ya lo veían venir, porque luego hay mucha gente, muchas personas que están fuera de la relación que saben y que los han visto y que se han dado cuenta. Uno se da cuenta, estas miraditas, estas cosas que ocurren en los grupos, yo los he oído desde siempre, ¿no? Y no sé qué opines, pero hay algo que me impresiona mucho y es que la mayoría de las personas hablan del enojo, ¿sí? Porque la primera impresión que yo tengo es que frente a la infidelidad primero surge un enojo brutal, pero poca gente habla de la humillación que se siente. Es que da vergüenza. Es que da Sí, vergüenza sentirse hecho a un lado, sí. sentirse no tomado en cuenta, que lo fueran a traicionar. Empiezas a dudar de ti, amiga, empiezas a dudar de tu belleza, de tu cuerpo, de tu inteligencia, de tu sabiduría. Empiezas a compararte con la otra persona, ¿no? Es muy doloroso. Sí, porque sí creo que un sentimiento muy fuerte, muy central, es la sensación de humillación. Y esta humillación tiene seguramente que ver con esta herida, que ya casi no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno, ¿no? Claro. Tiene que ver con uno y de cómo te miras como tú dices, ¿no? Cómo te miras en ese espejo después de algo así, donde estuve, porque no lo vi, no sé. Hay una sensación como de, sí, de constante juicio a ti mismo. Y al final de cuentas, es inevitable que llegas a sentirte que ocurrió la infidelidad, que te pusieron el cuerno porque no eras suficiente. Sí, Está cañón, amiga. sí. Y eso porque sabemos que no es cierto, que pocas veces tiene que ver con uno, que casi nunca es eso, ¿verdad? Sí, que cuando estás herido, eso es lo que piensas, desde el dolor eso es lo que piensas. Pero yo siempre les digo, esto no se trata de ti. El que es infiel no es porque te quiere lastimar a ti. No está pensando en ti. No está pensando en nada más que en su deseo. Ni siquiera creo que tenga que ver con uno. No, ¿Tú qué crees que tenemos que hacer después de una infidelidad? mira, creo que, te digo una cosa, creo que tenemos que ser menos juiciosos cuando nos enteramos de una infidelidad. Ah, sobre todo cuando es la infidelidad de alguien más. Digo, cuando ya es, creo que son dos cosas distintas. Cuando es algo que te pasa a ti, ah, Pero todas lo pensamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si nos ponen el cuerno? Nunca sabemos hasta que no nos pasa, porque es muy difícil saber qué vas a hacer. sí, pero también hay una parte en donde antes de creer que te va a pasar a ti, si bien creo que sí es un temita que siempre está ahí en la cabeza, creo que las opiniones públicas luego sí son muy fuertes, ah, de lo que alguien debería de hacer después de una infidelidad. Porque la primera, yo creo que uno habla desde su propio, ¿no? Su propio terror, ¿no? Es, pues sí, ¿cómo lo vas a aceptar? Mira, ya no te vayas más lejos. Lo que uno piensa que va a ser cuando se entere, cuando aún no ha sucedido, ¿no? Esta escena que te haces de lo que vas a hacer
Cuando, si te Y si me enteraras, entero, sí. si me entero, no, 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 y lo tienes súper bien, ¿no? Ah, Lo no, es que tienes yo lo súper bien dejo. organizado. Yo Lo lo dejo. dejo, me llevo a los niños, le quito todo, sí, lo voy a humillar frente a todos. Vamos, hay una Les voy a serie, decir vamos, a sus hijos, ¿no? exactamente, yo no, este no fue mi error, fue el suyo, entonces que el mundo lo sepa, ¿no? Estas clases de cosas, pero, y estas son las opiniones fuertes que creo que deberíamos de no sé, tanto del otro como de uno mismo, tendríamos que pensarlo muy bien. Pues sí, la verdad sí. Yo sí conozco parejas que se han divorciado, amiga. Digo que se han divorciado, que han sido él infiel o ella infieles y y han permanecido juntos, ¿sí? Porque la decisión que toma la persona es una decisión de vida, no nada más es una decisión sobre la infidelidad, es una decisión de la vida, ¿no? Y yo creo que 20 años, 30 años, 40 años de casada son mucho tiempo. Y ocurren más cosas que en la infidelidad. Yo creo que eso es lo que sí creo que en la terapia de pareja ayuda mucho como a poner en contexto, ¿no? Si bien el punto nodal en esos momentos, el punto central del dolor puede ser la humillación y la culpa de todo esto de que hemos hablado hoy, pero por el otro lado creo que el buen terapeuta lo que hace es, bueno, vamos también a ver qué hay, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué es lo que los une? Sí, Sí, necesitas mucho valor y necesitas realmente valorar muy bien lo que tienes. Porque también es cierto que la infidelidad puede ser una oportunidad para rehacer una vida de pareja desde otro lugar, ¿no? Una historia, sí, si bien es cierto, hay un divorcio, hay una muerte de una relación previa, también es una oportunidad para volverte a hacer una relación diferente, distinta con la persona que sí quieres. sí. Sí. Ahora, creo que ese proceso, y eso lo podríamos hablar después, creo que el proceso más difícil creo que está en lo que va ocurriendo mientras estás en esa dinámica, digamos, del perdón, por llamarlo de alguna manera, de esta oportunidad que tú hablas, ¿no? Esta oportunidad de poder reconstruir o de a partir de lo que tienes volver a construir, a entender lo bueno que tienes, a esta mentalizarnos en relación a qué es lo que pasó para que esto pasara. Am, y yo siempre digo, para hablar de dos hay que empezar por uno mismo. Entonces, sí, no, Pero no ¿de qué es, dependerá, amiga? ¿De qué dependerá que algunas parejas, o sea, en las dos hay una fractura, tanto en la que decide regresar con su esposo o no terminar con su esposo o con su esposa, dependiendo de la infidelidad, como el que decide terminar por la infidelidad? ¿Sí? Pero ¿qué hace que unas parejas se queden y otras no reconstruyan? mira, creo porque no creo que tenga que ver con el tiempo que lleves casada, esto, ¿no? Ahorita lo estamos viendo muchos, muchos divorcios de gente de nuestra edad y de 55 para arriba. Muchos. Entonces, creo que es importante también hoy que no por los años que lleves junto ya, ¿no? Ni toleras todo, ni perdonas todo, pero creo que la calidad, creo que entender lo que pasó para que la persona desviase su mirada hacia otra persona tiene que ver con sí una dinámica que estaba pasando en la relación. Y con esto, sí, no me vayan a echar tomates, pero con esto no quiero decir que tú, ¿no? Que tú o el que no haya sido infiel, sí, es responsable de la infidelidad. La infidelidad pertenece al otro, como tú bien dijiste antes. Lo que sí creo es que hay un vínculo que tiene muchos elementos y en esos elementos uno tendría que hacer como un recuento de cuáles elementos dejaron de funcionar. Mira, Eh, yo creo que las parejas que sí pueden, que toleran o que no se divorcian después de la infidelidad, tienen mucho que ver con el nivel de honestidad.
el nivel de responsabilidad de lo que ocurrió, el nivel de honestidad que tienen para poderle decir al otro, pasó esto, fue por esto, fue con esta persona, fue en este momento. Yo sí creo que tiene mucho que ver, Es un poco lo que estoy diciendo, es ¿no? decir, bueno, tenemos que hablar, tenemos que hablar sobre lo que sucedió, tiene que haber, como tú dices, un genuino deseo de poder compartir, aún compartir, ¿sí? Lo que va a ser doloroso compartir. Y con esto no siempre hablo de los detalles de la infidelidad, porque creo que esos luego hacen más daño que bien, pero en algún podcast de Perel o de los Gottman, no recuerdo, es que sí tenía que haber como la disponibilidad de contestar a las preguntas cuando se hacían las preguntas. La Porque no contestar honestidad, a las además, con preguntas, la honestidad. honestidad, porque no contestar con honestidad, lo único que hacía era reforzar la exclusión. Sí, yo estoy de acuerdo. Tienes que contestarle las preguntas que te hace la persona, Sí. lo más honestamente posible. Y también el que fue infiel tiene que entender la magnitud de la herida que causó, porque esto es importantísimo. Luego yo lo veo así como si estuvieran, no sé cómo se dice esta palabra, entitled, ¿no? Sí, Para sí, ver, ¿no? tienen el derecho de, Como ¿no? si tuvieran el derecho de haber sido infieles, ¿no? Porque te fuiste o porque estabas muy ocupada o porque estabas, ¿no? Como si Sí, tú tuvieran el estabas derecho. pasando por la menopausia y entonces no podías Exacto, y no sexo, querías, ¿no? ¿no? Y tenías este problema. Yo sí creo que tienen que entender el tamaño de la herida, ¿no? Otra cosa que me parece bien importante es que no puedes correr en este proceso, porque No, creo que lo que la mayoría de la gente quiere es que todo vuelva a la normalidad rápido, ¿no? Como si pudiéramos borrar lo que había pasado. Y sí, eso en mi experiencia no sirve porque en el momento que otra vez la relación se tranquiliza es cuando surgen los fantasmas. sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que la confianza se podrá romper rapidísimo, pero no se reconstruye rapidísimo. No, ¿Ok? Toma tiempo y toma y mucha paciencia y mucho amor del otro, ¿no? Y mucha paciencia y mucho amor, ¿no? sí, y yo creo que ahí es donde la gente no se da cuenta que de veras el acto de la infidelidad, el acto de esa clase de traición, es una confianza que se rompe en un instante y tarda, como tú bien dices, muchísimos años en reconstruir. O nunca, ¿no? O nunca. Y o nunca, porque fíjate que el amor puede existir, pero la confianza no. Inclusive puedes seguir amando a la persona, pero ya no confiar en él. ¿Cómo está bien fuerte esto? Está muy fuerte porque creo Porque que, estás con él y sigues dudando de él. sí, ¿No? O sea, uno cree que el amor es lo más importante en una pareja, pero es que si no confías, ¿cómo le haces? Vives, es que si no tienes que, confías, la vives, confianza pero la confianza se vuelve, justo por eso, la confianza se rompe en un segundo, pero se necesitan años para construirlo. Y ahí es donde yo creo que mucha gente no está dispuesto a hacer ese trabajo. Porque tú como infiel, tú tienes que saber que eso va a ser tu tarea y vas a tener que tolerar los momentos de gran ahí está, dolor, de dolor del distancia, de otro. incertidumbre de la otra persona. Y tienes, es como el duelo, aparece cuando menos te lo esperas, aparece con una canción en la radio o aparece, sí, en un momento que no me contestaste el teléfono, en un viaje que, ¿no? Un viaje que fuiste y que de repente no supe, ¿no? No supe dónde estabas. Y es muy cansado también, ¿sí? Cuando tú ya estás viviendo esta parte de haber sido el culpable, ¿sí? De durante años, porque sí creo que son años, Años. el que puedas, ¿no? El que puedas entender que esa es una tranquilidad que le debes a la otra persona. Y es tu tarea, por más difícil y más
duro que de repente es estar en ese lugar, tienes que hacer. Y yo creo que eso se tiene que saber antes, porque si no, ni le entres. Sí, sí, si vas a perdonar la infidelidad, tienes que trabajarle durísimo en eso. Porque es más fácil terminar la relación y tan tan, la Sí, verdad, que sí lo quedarte es, y ¿eh? reconstruir. Se me hace un trabajo intenso, fuerte, de mucho, muy doloroso. Porque ya me imagino lo que son esos pensamientos que te atacan, que le pasaba a un paciente se volvía loco. Sí. O sea, se Sí, es volvía... un poco como, ¿no? Como, bueno, seguirías en otro negocio con un socio que te transó, ¿no? Es un poco como, pues, ¿no? La mayoría de los hombres dirían que no. Ahora, a lo mejor en otro capítulo podemos hablar de esto, pero tampoco es lo mismo la Qué buen infidelidad. paralelismo, amiga, hiciste. Pues es Sí, que, amiga, así pero es. así te sientes. Así te Además, te sientes, sientes la que te sociedad de transaron. la pareja, la sociedad del partnership, hay un rompimiento en el partnership. Sí. Pero bueno, amiga, Es muy interesante este tema, realmente da para mucho más, pero bueno, pues es una fractura y como todas las fracturas, si no se hablan, se actúan, si no, sí, y se necesitan hablar. se Hay que necesitan. tolerar las conversaciones difíciles, que Sí, esas son las únicas que pueden ayudar a reconstruir la relación, el amor y todo. No se pierdan este episodio completo y por favor síganos en @calladitas no. Bye amiga, calladitas no. Bye. calladitas nunca.